Bueno, entonces, la primera gráfica que traigo es una gráfica que nos habla sobre la cantidad de articulaciones en nuestro organismo y de la importancia de algunas. Entonces vemos en reumatología, esto es de reumatología, ¿verdad? Vemos que en las manos y en los pies hay una cantidad de articulaciones a las que muchas veces no les prestamos atención, pero igual tiene una importancia muy grande ahorita que empecemos a hablar sobre los trastornos reumatológicos. Estamos hablando un poco sobre la afiliación y los antecedentes individuales. Encontramos que algunos datos importantes que nos parten de la raza del paciente, y tenemos que la fiebre mediterránea familiar es especialmente prevalente en algunos grupos étnicos como son los judíos, zapatistas, armenios y árabes. La fiebre reumatoidea es extremadamente irregular o muy poco prevalente en las poblaciones de Uganda, Liberia y Nigeria. La espondiloartrosis es poco frecuente en negros y más se presenta en las tribus Haida de los Estados Unidos, y la gota es muy frecuente en los indígenas maoríes de Nueva Zelanda. Entonces ya vemos un gráfico que nos muestra que algunas enfermedades son más predisponentes por algún tipo de raza. Bien, en cuanto a la edad, encontramos la enfermedad de Still, que es una poliartritis crónica juvenil que aparece más o menos a los 16 años y se caracteriza por compromiso de 4 o más articulaciones en 3 meses. La fiebre reumática, que es excepcionalmente rara en niños mayores, pero muy prevalente en niños jóvenes y en la población infante. Y tenemos el pacientico que viene con un cuadro de amigdalitis a repetición, amigdalitis, empieza el estreptococo a dar vueltas en su organismo, invade las articulaciones y después daña las válvulas del corazón, principalmente la mitral, y produce una valvulopatía mitral de origen reumático. ¿Ok? Entonces vemos cómo es importante también algunas infecciones que no les prestamos atención, como las de la garganta. Hay que tratarlas porque, como dice la abuelita, ¿verdad?, te va a bajar la infección y baja las articulaciones, baja el corazón, produce insuficiencia cardíaca, produce artritis y produce también el síndrome nefrítico, ahora que estamos en la parte de renal, ¿no? Encontramos la dorsalgia benigna, dolor en el dorso, muy frecuentemente en las mujeres, más en la etapa de adolescencia. La cifosis dorsal de Schoeberman y la espondiloartritis anquilosante en la segunda y tercera década de la edad son muy prevalentes, y la artritis de origen venéreo, que es el síndrome de Reiter, por el contagio sexual, más que todo en personas jóvenes. ¿Por qué en jóvenes? Porque ya el viejito va cogiendo experiencia y siempre les digo, ¿no?, que hay que ver bien lo que uno va a hacer. Ver bien y tocar. Bueno, la osteoartrosis y la hiperortosis anquilosante más en personas mayores que han estado en actividad física prolongada, en la cual han utilizado mucho sus rodillas, como es el caso de los futbolistas, el caso de las personas que llevan peso, como los coteros en el mercado y todas esas cosas, que hay que indagarle al paciente para uno hacerse un escenario de cómo se está presentando la patología. El dolor discal no respeta edad, ¿verdad? Con cualquier movimiento, una mala posición, se le puede correr un disco, se puede herniar y puede presentar dolor discal, pero es más prevalente a partir de los 40 años, cuando ya hay una disminución del tamaño de la columna propia por las cuestiones metabólicas que nos suceden, como es la osteoporosis, que no es solamente de la mujer. Esa osteoporosis también se da en el hombre. Bueno, la polimialgia reumática a partir de los 40 años en las mujeres con fibromialgia, la gota, la condrocalcinosis, la artritis reumatoidea, la artritis psoriásica, la artrosis, las cansulitis retráctil son enfermedades casi ausentes en la niñez. El síndrome de Perthes, que aparece antes de la fusión epifisalia, entonces es un problema de los niños en el cual se produce una necrosis avascular de la cabeza del fémur, ya sea por un trauma, por una mala posición, una enfermedad. Acuérdense que hay una bacteria que es la bacteria nutricia, la que lleva la
la sangre a la médula del hueso, y en estos niños que tienen trauma de la cabeza del fémur se puede presentar el síndrome de Perthes. La osteoporosis y las metástasis óseas, que son propias de personas un poco mayores. Vamos a acomodar. Ahora aquí. Bien. En cuanto al sexo, tenemos que ninguna enfermedad articular es exclusiva de ningún sexo. Entonces tenemos la premisa falsa de que decimos mujer joven con hombre joven con dolores articulares, enseguida descartamos el lupus. Y no es cierto. Ninguna enfermedad articular es exclusiva de ningún sexo. Lo que varía son sus prevalencias. Tanto así que tenemos que el lupus es más frecuente en las mujeres de 3 a 1. Pero cuando en el hombre se presenta el lupus es mucho más agresivo y mortal que en la mujer. ¿Okay? Algunas otras enfermedades como la espondilitis anquilosante, que es más prevalente en los hombres, un 10 a 1. También las enfermedades profesionales de la columna son más prevalentes en el hombre, obviamente por el trabajo, ¿verdad? Y en la mujer los trastornos del túnel del carpo son mucho más frecuentes. Pueden ser las secretarias, hay muchas más secretarias que secretarios. Bueno, ya hablábamos de esto, de la ocupación. Entonces es muy importante entender que cada vez que nosotros estamos realizando una postura o una actividad física, se va produciendo una serie de microtraumas sobre nuestras articulaciones, lo que nos produce una artrosis, o sea, un degeneramiento. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre una artritis y una artrosis. Entonces tenemos que la artrosis de la columna lumbar es más frecuente en los albañiles, y eso nos lo explica por qué. Ya entendimos que hay una sobrecarga mecánica, que hay un microtrauma y que eso produce una artrosis, o sea, la muerte del condrocito, y se pierden las superficies articulares y el hueso choca sobre sí mismo y es doloroso y limitante físicamente. Algunas personas que trabajan en cámaras de aire pueden producir necrosis de la cabeza del fémur. Acuérdense de la epicondilitis del tenista, del carnicero, el codo del golfista. Son enfermedades que están muy frecuentemente asociadas con la actividad que la persona realiza. Ok. Y la brucelosis, que es mucho más frecuente en los matarifes, en los ganaderos y los pastores. Acuérdense que la brucela, el ciclo de la brucela incluye en cuanto al tipo de alimentación, tenemos que algunas enfermedades son más predisponentes, como en los buenos comedores, la gota, ¿verdad? Personas que son gorditas, que comen mucha grasa, con ese antecedente ya nosotros podemos encasillarla. La falta de sol puede producir en el niño raquitismo y en el adulto osteomalacia. Por eso es importante al bebito recién nacido exponerlo al sol en la mañana y en la tarde un ratito, ¿verdad? ¿Para qué? Acuérdense que la luz solar activa la vitamina D y esta se fija hacia el hueso. Así mismo pasa con el adulto. Al abuelito que está acostado ahí hay que sacarlo a que coja el sol. ¿Ok? Y la obesidad predispone a la artrosis de la cadera. Ya entendemos el por qué se produce la artrosis en el hueso. Bueno, algunos hábitos de vida. Las artritis infecciosas son más frecuentes en los drogadictos que utilizan drogas intravenosas como la heroína. Las personas que realizan deporte están muy predispuestas a esguinces, traumas, fracturas. Los promiscuos se predisponen a la artritis gonocócica o al síndrome de Reiter. Y la inestabilidad familiar puede disponer afecciones de la columna lumbar. Bien. Algunos antecedentes familiares son importantes en el paciente, como los antecedentes de gota y de artritis de gota, que generalmente no hay antecedentes en los familiares, y de artritis. ¿Ok? Y algunas enfermedades que sí tienen una predisposición genética más firme, como es la psoriasis. Bueno, dentro de los procesos infecciosos que pueden afectar a nuestros pacientes con patología automuscular,
tenemos la tuberculosis. Un paciente que tenga una tuberculosis pulmonar puede tener una tuberculosis articular u ósea, que es el síndrome de la enfermedad de Ott, la enfermedad de Ott, ¿verdad? La artritis, la piomielitis, la espondilitis, el antecedente de una herida continua a la articulación, y de una artritis gonocócica, el antecedente de haber tenido una uretritis gonocócica, una faringitis gonocócica o una rectitis gonocócica. Y en el caso de las mujeres, la cervicitis gonocócica. Bien. Algunas articulaciones se puede producir en estas articulaciones una artritis, pero de origen reactivo. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a la interacción antígeno-anticuerpo puede verse comprometidas articulaciones en alguna de las siguientes afecciones, como es en la artritis post-estreptocócica posterior a una amigdalitis, como en la artritis por yersinia desencadenada por una enteritis, la artritis por salmonela y el síndrome de Reiter antes de posterior a una uretritis o antes. Entonces tenemos que esto se desencadena más que todo es por la unión antígeno-anticuerpo. Algunos fármacos también producen artritis, como la hidralazina, la procainamida, los anticonceptivos orales. Algunas enfermedades digestivas están muy unidas a las afecciones osteoarticulares, tales como ya lo dijimos, la artritis por yersinia, salmonela, etc. La artritis por la enfermedad de Whipple, la osteomalacia, el raquitismo, el síndrome de Benson, la cirrosis, el síndrome de Jorgen, que están muy frecuentemente asociadas a enfermedades articulares. También enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo, hipotiroidismo, acromegalia, hipogonadismo, gota, diabetes, etc. Bien, también enfermedades hematológicas pueden producirnos afecciones de las articulaciones, como encontramos en la hemofilia. Un síntoma que puede ser debut de un paciente con hemofilia puede ser la presentación de una hemoartrosis. Que el paciente te llegue con una articulación edematizada, morada, ¿verdad? Y su contenido es sanguinolento. ¿Y por qué se produce la hemoartrosis en el hemofílico? Ya sabemos que tiene un déficit de factor 8, que no puede coagular la sangre, y en estas articulaciones se producen microtraumas. ¿Con qué? Con un mal paso, con un paso que para usted puede ser normal, que a esta persona se le puede desencadenar una hemoartrosis. ¿Ok? También en algunos casos de leucemias, debido a la cantidad tan exagerada de células en el organismo y su destrucción, hay mucha producción de ácido desoxirribonucleico, ADN y ARN, el cual se metaboliza a purinas y pirimidina, lo que el paciente termina con una gota. ¿Okay? Enfermedades neurológicas también, enfermedades psíquicas, bien, enfermedades dermatológicas como la psoriasis. Entonces tenemos que se nos puede presentar el paciente que haya estado en un cuadro precedido de años de una dermatopatía, y algunas veces ya se ha resuelto y nos presenta una artritis psoriásica. Más adelante vamos a ver las imágenes de eso. Acuérdense que el paciente con lupus presenta también una dermatopatía muy pronunciada, que es el eritema en alas de mariposa o el eritema malar, y el eritema nodoso, que también compromete las articulaciones, y su nombre nos dice qué es lo que el paciente presenta: unos nódulos eritematosos diseminados en el organismo. Bien, ya entrando un poquito en la semiología después de esa introducción, tenemos que el aparato locomotor se compone de 3 sistemas: el óseo, el articular y el muscular. Entonces, lo que nosotros nos corresponde en este momento es determinar si el paciente tiene una afección ósea, muscular u articular, lo que no es tan fácil como se piensa. Es importante saber que el fin de esto es el movimiento, así que la persona que tenga una afección va a estar con trastornos de la movilidad, ¿verdad? Va a tener manchas rectángulicas, etcétera. Sufre variaciones a lo largo de la vida. Acuérdense que cuando yo nací,
Ustedes no me vieron, pero yo era bonito. Cuando yo nací, mis huesos no estaban osificados. Por eso yo pude salir por el canal del parto. Si hubiese estado osificado, hubiese tenido infinidades de fracturas. Entonces, por eso los huesos se van osificando a través de la vida. Más o menos hacia el 5º año de vida ya está uno osificado completamente. Y cuando estoy viejito, todas esas articulaciones que comprometían una parte blanda, esa parte se va a tender a calcificar y a endurecer. Y eso se llama anquilosar. Una articulación anquilosada es como una articulación oxidada. Pero oxidada, ¿por qué? Por la vejez. Entonces vemos que al abuelito no podemos cogerle la rodilla y doblársela de una vez, porque uno la tiene duro y no lo puede hacer. Pero si lo hacemos lentamente, poco a poco, sí lo haremos. Y es lo que hace la fisioterapia. Bueno. En cuanto a la semiología, vamos a entrar a estudiar uno por uno los conjuntos óseos del organismo. Entonces tenemos que cómo se estudia la columna vertebral. Obviamente con la anamnesis, y entendamos que la anamnesis es el 80% o 90% del diagnóstico. Después hago el examen físico de la columna estática, o sea, la columna quieta. Después evalúo la columna en movimiento. Después evalúo los puntos dolorosos y el examen neurológico de las extremidades, que ya el próximo corte vamos a estar truchos en eso. Y las extremidades, ¿cómo las revisamos? Hacemos anamnesis y examen físico que incluya inspección, palpación y los movimientos de las articulaciones. Entonces es muy importante que conozcamos cuáles son los espectros normales de los movimientos de nuestras articulaciones. Entiendan que esto es mucha información porque lo que les dije al comienzo. En cuanto a la anamnesis de la columna vertebral, como primer punto tenemos que el dolor hace parte del principal motivo de consulta prácticamente de todas las especialidades, ¿verdad? En el caso de la columna vertebral. Entonces el dolor, siempre les hago la connotación de preguntarles si el dolor es bueno o es malo. Entonces la respuesta es que el dolor es bueno, ¿verdad? Porque es un mecanismo de alarma que te dice, ves a este porque tu organismo está en pro de fallar. Lo que pasa es que es una sensación desagradable. ¿Okay? Bueno, es como ir al baño, es desagradable, produce un bienestar. Entonces hay que hacerle el alicia, ¿verdad? A todo dolor le hacemos el alicia, ya ustedes saben de eso más que yo. Entonces, ¿qué vemos a la inspección de la columna? Vemos la postura de la columna, evaluamos las curvaturas normales y anormales de la columna para encontrar si hay escoliosis, cifosis o lordosis. Y nos acordamos que la columna tiene movimientos de flexión, de extensión, de flexión lateral y de rotación. ¿Ok? También vemos en la columna, podemos ver a la inspección lo que es el signo de Adams, que es cuál, el que nos diferencia de una escoliosis funcional de una estructural. ¿Y cómo se hace el signo de Adams? Así de sencillo. Este es el signo de Adams. Le decimos al paciente que se incline hacia adelante y vemos cómo se proyecta la columna en el dorso del paciente. Eso se utiliza para cuando yo quiero evaluar a 5.000 personas en un día y tengo 3 personas y yo voy a evaluar columna. Entonces lo que me interesa, como se hace ¿dónde? En el batallón cuando están reclutando. Entonces lo ponen a uno, lo desnudan, lo tocan los testículos a los hombres y lo inclinan hacia adelante para ver si tiene desviación de la columna y listo, exacto. Bueno, a la palpación buscamos los puntos dolorosos, lo cual nos va a dar mucha información acerca de las estructuras que estén inflamadas o fracturadas. Buscamos puntos de contractura muscular y hacemos el examen neurológico de las extremidades. Ya vamos a ver cómo es eso. Entonces ahí están los espectros de los movimientos de la columna. Entonces tenemos la flexión, la hiperextensión, la rotación lateral y la rotación sobre el eje. La flexión lateral y la rotación. Bien. Un poco de anatomía para acordarnos de la columna, que lo que se proyecta
en nuestra región dorsal es la espina, es lo que se proyecta aquí, lo que tenemos aquí, y el cuerpo está hacia adelante. Y ya las capas que todos conocemos, ¿verdad? El periósteo, el anillo fibroso del disco vertebral, el núcleo pulposo. Acuérdense que el disco intervertebral tiene una parte que es fibrosa y una parte que es pulposa, o sea, blandita, gelatinosa, que es lo que se hernia a través del anillo cuando hay un exceso. Ya vamos a ver eso más adelante. Y ven ustedes, si esto se hernia, para acá se sale este contenido, ¿qué va a ocluir? El conducto, el agujero de conjunción por el que sale el nervio y la persona empieza a presentar dolor. En cuanto al examen neurológico de las extremidades, ¿qué hay que buscar? Si el paciente tiene signos de irritación radicular, cómo está su sensibilidad, cómo está la fuerza y los reflejos osteotendinosos. Entonces aquí esto es lo que les decía. Miren qué pasa cuando el núcleo pulposo protruye a través del núcleo del anillo fibroso. Esto es lo que pasa. Produce compresión de la raíz nerviosa. Y aquí tenemos los niveles, ¿verdad? Aquí tenemos la extrusión, la explosión, el prolapso, la herniación y demás del disco intervertebral. Más frecuentemente, ¿dónde ocurre esto? En los lugares donde hay más peso. L3, L4, L5, las famosas hernias discales y los signos de irritación radicular, que ¿cuáles son? El signo de la Segue y el signo de Gowers-Braget. Bueno, entonces la Segue, ¿cuál es? Simplemente elevar la pierna en extensión y el paciente va a presentar dolor, ¿dónde? Aquí, en la región lumbar. ¿Y por qué le he dado el dolor? Porque se estrechan más aún esos agujeros y cuando hace el movimiento se ocluye la articulación y se produce el dolor. Y el de Gowers-Braget es igual a la Segue, pero elevo y hago dorsiflexión del pie. ¿Está claro? Simplemente elevar la pierna en extensión, yo la dejo caer, se la elevo y la dejo caer. Y el paciente presenta dolor en el lugar de la compresión. Y es característico de la lumbociática. Bien, la Segue y Gowers-Braget. Elongación crural es lo mismo, pero el paciente en decúbito prono. Se flexa la rodilla, se extiende la cadera y puede producir dolor. Bien, ¿cómo explorar la sensibilidad en los miembros inferiores? Acuérdense de los dermatomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los dermatomas? Son unas áreas de piel que están inervadas por un determinado grupo nervioso. Entonces nosotros sabemos que si yo tengo dolor en la espalda y el dolor se me irradia a la cara interna del muslo, probablemente sea compromiso de alguno de los vértebras lumbares. ¿Ok? Si hay trastorno de la sensibilidad. Entonces, ¿cómo hago para evaluar la sensibilidad? Eso lo vemos en el próximo corte, pero para que entiendan, se compara cómo está la sensibilidad aquí y cómo está aquí. Señor, ¿cómo siente usted aquí? Aquí, no doctor, aquí siento calor, que me quema, que me duele, etc. Bien. Además, se pueden producir también hernias en la columna cervical y se puede producir compromiso de la sensibilidad de estas regiones, de C6, que es el pulgar, C8, que es el meñique, y así sucesivamente. Bueno, la manera de cuantificar la fuerza muscular, siendo 5 el rango completo de movimiento contra resistencia activa, 4 resiste solo moderada oposición al movimiento, 3 el movimiento vence la fuerza de la gravedad pero no resiste la oposición, 2 es incapaz de vencer la fuerza de la gravedad, 1 no hay movimiento y 0 no hay contracción muscular. Bien. Esta es la manera de explorar los reflejos, ¿verdad? Entonces tenemos que algunos grupos nerviosos se expresan en ciertos grupos a través de un reflejo. Entonces tenemos que C5, el reflejo deltoideo es el que nos da el compromiso motor de C5.
C6 nos da la expresión del codo y el reflejo que exploramos es el bicipital. C7, el reflejo que exploramos es el tricipital. Y C8, el reflejo que buscamos es el estilo cubital. Para ver si hay compromiso del reflejo a ese nivel segmentario medular, que igual se puede conseguir a nivel lumbar. Como L3 se explora el reflejo rotuliano, S1 el aquiliano y así sucesivamente. Vamos haciendo nosotros un trabajo sobre la exploración física. Bien, eso en cuanto a columna. Ahora, exámenes de las articulaciones periféricas, o sea, de los deditos, del carpo y del tarso. ¿Cómo los exploramos? Vemos si hay dolor, si hay impotencia funcional, si hay rigidez matinal, si hay fenómeno de Raynaud y si hay sequedad ocular y mucosas. Yo les agradezco que si van a bostezar, al menos no hagan ese o sea, pápense la boquita al menos. Bueno, examen físico de las articulaciones. ¿Qué buscamos? Aumento de volumen, si hay eritema, si hay deformidad, a la palpación, si hay puntos dolorosos, si hay aumento de la temperatura local, si hay derrame articular, si hay crepitación y si hay estabilidad articular. Ahora, ¿qué es la crepitación? A ver, ¿qué es la crepitación? Pueden ser crepitaciones finas o crepitaciones gruesas. Es como el que se saca las yucas, ¿verdad? Que se truenan los dedos. Entonces, algunas patologías, no sé, de pronto, aquí tienen personas aquí que la presenten, que tengan algunas articulaciones que les crepitan, o sea, que les traquean. ¿Y eso por qué se da? Porque ya tenemos algún grado de artrosis. ¿Por qué? Por el uso y el desuso de la articulación. En cuanto a los movimientos, buscamos los movimientos activos, pasivos y la contrarresistencia. Ahora, cuando yo exploro articulaciones, es importante que diseñe un patrón de compromiso. Un patrón de compromiso. ¿Cómo diseño ese patrón de compromiso? Siguiendo 4 puntos. El primero, teniendo en cuenta el número de articulaciones comprometidas. Si es una, se llama una monoartritis. Si son 2 o 4, de 2 a 4 se llama una oligoartritis. Y si son más de 4 se llama una poliartritis. Ahora, de acuerdo al compromiso, si es un compromiso simétrico o si es un compromiso asimétrico. De acuerdo al tipo de articulaciones afectadas, si son grandes o pequeñas, y la distribución en el organismo, si es de compromiso axial, periférico o de extremidades superiores o inferiores. Eso es muy importante uno hacerlo en el estudio del paciente con patología articular. Bueno, y hablamos de columna, articulación en general. Ahora vamos a hablar de la articulación del hombro. Cada una de las articulaciones tiene unas patologías muy propias de su uso. Entonces, en el hombro, ¿qué buscamos? Ya dijimos que hay que buscar los puntos dolorosos en las articulaciones. Buscamos la articulación acromioclavicular. Buscamos la articulación esternoclavicular. Buscamos la corredera bicipital y el tendón del bíceps largo y la tuberosidad mayor. Bueno, también exploramos sus movimientos, que es importante que los conozcamos: abducción, abducción, hiperextensión, flexión hacia adelante. Bien. Entonces, en cuanto al hombro doloroso, es importante que nos acordemos que hay un grupo muscular que se reúne en un tendón que jala el húmero para los movimientos del brazo, que es el manguito del rotador, que lo conforman 4 músculos: el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor y el bueno, estos son puntos. A ver, supraespinoso, redondo mayor, ¿cuál más? Infraespinoso y supraespinoso. Bien, entonces los lugares que vamos a buscar
aquí están, en los que vamos a buscar el dolor a nivel del hombro. Entonces, la articulación acromioclavicular, aquí el signito de la tecla, la articulación esternoclavicular que está por aquí, el manguito del rotador, la tendinitis bicipital y la tendinitis cáncer. Son patologías frecuentes. Bueno, ahora, ¿cómo exploramos la lesión del manguito del rotador? ¿Por qué es tan importante el manguito del rotador? Porque es el que nos hace toda esta serie de movimientos que son importantísimos para nuestra supervivencia. Entonces, el primero test que revisamos es el test de Howe, ¿verdad? En el cual hacemos aducción del hombro a 90 grados y contra resistencia y pronación. Yo trato de subirlo y usted me lo trata de bajar. Si hay dolor ahí, hay ruptura del tendón del supraespinoso. Test de Howe. Bueno, test de Gerber. Se realiza con el brazo en rotación interna, descansando en la zona lumbar, y se le pide al paciente que empuje hacia atrás. Y yo le hago contrarresistencia. Si hay dolor, es sugerente de lesión del subescapular. El test de Hill, en el cual se inmoviliza con la escápula el brazo, ¿verdad? Y se eleva al paciente, se eleva el brazo pasivamente y se le hace rotación interna y externa. Si hay lesión del manguito, es secundaria al roce contra el acromión. El test de Hanke, en el cual el brazo y el codo están flexibles a 90 grados, el examinador toma el codo del paciente con una mano y con la muñeca la otra, y lo trata como de jalar y de sacar, ¿verdad? El examinador rota pasivamente el hombro interno. Si aparece dolor, es sugerente de pellizcamiento del supraespinoso. Bien, eso en cuanto a manguito rotador. Ahora, la tendinitis bicipital, en el cual tenemos el test de Speed. ¿En qué consiste el test de Speed? Hacer resistencia a la flexión del hombro. Si aparece dolor, orienta hacia la tendinitis del bíceps. Test de Jargarson, verifica la estabilidad del tendón del surco bicipital, supinación de la mano y resistencia al codo flexionado a 90 grados. Si el tendón del bíceps no es estable, saldrá del surco bicipital y el paciente sentirá dolor. Simplemente hacerle fuerza, si no el tendón se correrá, si es inestable. Bien. Eso en cuanto a hombro. Ahora el codo, tenemos que algunas patologías son propias del codo. ¿Qué hay que buscar en el codo? Los puntos dolorosos. Entonces está el epicóndilo externo y el epicóndilo interno. O sea, la bolita de afuera, esta, y la bolita de adentro. La bolita de afuera es el externo y la bolita de adentro es el interno. Entonces el epicóndilo externo o codo del tenista y el interno del codo del golfista. Bien. Ahí están los movimientos del codo. Acuérdense que el que supina pide, y el que prona. Entonces supinación es así y pronación es así. Entonces aquí están la supinación y la pronación, son movimientos del codo, y también está la flexión y la extensión, que también puede ser una vulgaridad. Pero estamos viendo es la flexión. Bueno, esta es otra articulación. Y encontramos en la muñeca los signos de Tinel, de Fallen y de Finkelstein, que son para probar si hay estrechez o compresión del nervio mediano a través del túnel de los carpios. Lo que pasa en las secretarias, ¿verdad? Yo también trabajo y tengo un poquito de eso, pero trabajo mucho en computadora. Entonces, el de Tinel, ¿en qué consiste? Es percugir
dar unos golpecitos al nervio mediano, y si usted presenta parestesias o dolor en los tres nervios, en los tres dedos y el nervio mediano, puede ser sugestivo del canal, de la compresión del canal cervical. Fallen, en el cual usted hace compresión sostenida de las dos articulaciones por 5 minutos y se aparece dolor, disestesia, parestesia, cualquier que siento que me camino en hormiga, que siento calor, eso es sugestivo de la lesión. Y de Finkelstein, en el cual se hace presión sostenida sobre el pulgar y es lo mismo. Si hay dolor, es sugerente de lesión. Bueno, las manos. ¿Qué hay que tener en cuenta en las manos? Muy importante a la inspección, el aumento del volumen, el aspecto de la musculatura en las inminencias tenal, hipotenar e interósea y la deformidad articular. Bueno, entonces cuando hablamos de mano, enseguida enfermedades articulares de la mano se nos viene a la cabeza la artritis reumatoidea. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Porque ya tienen predilección a las articulaciones de las manos. Exactamente, porque es una enfermedad que se manifiesta con dolor en las manos. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los signos clásicos físicos de la artritis reumatoidea en las manos? La mano en ráfaga. Mano en ráfaga, que es la desviación cubital de los dedos a nivel de las metocarpofalanges. Desviación cubital. Entonces, ¿cuál es el radio de la mano? ¿Cuál es el radio? ¿Verdad? ¿Por qué sabemos que este es el radio? Porque el radio tiene antena, ¿verdad? Porque el radio tiene antena. Entonces, este es el radio. Entonces, los dedos se van para el cúbito. Los dedos se van para el cúbito. Mírenlo. Miren el radio y los dedos apuntan hacia el cúbito, pero es por la deformidad de las metocarpofalanges, o sea, de esto, de los nudillos, para que nos entendamos. ¿Ok? Bien. Dedos en cuello de cisne que se dan por la hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales. ¿Cuáles son las interfalángicas proximales? ¿Verdad? El método. Interfalángica proximal e hiperflexión fija de la interfalángica distal. Entonces es como esto doblado y esto para allá. Aquí está. Aquí está. Hiperextensión fija e hiperflexión. Dedos en cuello de cisne. Ese es el segundo dato de artritis. Tercer dato, los dedos de butonier o del botonero. Los dedos del botonero. Como cuando usted trata de ponerse un botón. ¿Cómo es el dedo del botonero? Hay una hiperflexión fija de la interfalángica proximal con hiperextensión de la interfalángica distal. Entonces el dedo del botonero, mírenlo aquí. Este es el cuello de cisne y este es el del botonero. Trata usted como de ponerse el botón. O del botonier, para que sepa más a medicina, ¿verdad? Y el otro dato es la sinovitis. ¿Qué es la sinovitis? Es el edema blando de la articulación. Blando y doloroso. Esta es la manera de cómo debo palpar la articulación metacarpofalángica, los nudillos, debo palparlos así, ¿verdad? Bien, esta es una gráfica muy importante y siempre le digo a los estudiantes que hay que aprender a ver las gráficas, ¿verdad? Entonces tenemos que algunos lugares donde se depositan algunas patologías. Entonces tenemos las neuropatías en la parte tenar, la psoriasis, la onicomicosis en la uña,
la osteoartrosis, la gota, la psoriasis y el síndrome Reiter en la interfalángica distal, y la artritis en la metacarpofalange. Entonces entendamos que la artritis no afecta la interfalángica distal, o sea, la puntica del dedo no la va a afectar. Obviamente que si yo tengo una artritis y una artrosis, porque son enfermedades que van de la mano, si yo tengo una inflamación de la articulación, hubo fibroblastos, fibrosis, se me produce una artrosis. Entonces van muy de la mano. Entonces la artritis no compromete la interfalángica distal, sí la proximal y la metacarpofalange. Ojo. Y la osteoartrosis sí compromete la interfalángica distal y produce lo que se llaman los nódulos de Bouchard y de Haverden. Que aquí está. Miren lo que este sí lo desvió, la distal. Entonces, ¿esto qué es? Esto es una artrosis. Ojo, doctores. Ojo, miren un dedo de una artritis, miren la interfalángica distal. Más bonita que los míos. Los míos son feos, pero bueno. Bien. Otras deformidades de las manos son los nódulos de Haverden y los nódulos de Bouchard, que son de la artrosis. Entonces de Haverden se depositan en las distales y de Bouchard en las próximas. Bueno, con que hayan aprendido eso, es bastante. Que también es importante, la contractura de Dupuytren, que es esta contractura que se da en algunos diabéticos y en pacientes que tienen enfermedades crónicas. Bueno, otras lesiones en los dedos que no son artritis ni artrosis es el dedo en martillo, que se da por la ruptura de la placa palmar tendinal, y el dedo en resorte o en gatillo, que se da por un pequeño nódulo fibroso que se introduce en la vaina del tendón y no deja que se estire el dedo. Entonces la cirugía en qué consiste en abrirle la vaina del tendón y ya la persona puede devolver su dedito normal. Bueno, estamos bien de tiempo. Bien, ya hablamos de eso, ahora vamos bajando y vamos a la cadera. Entonces en la cadera, que hay que tener en cuenta a la inspección, la marcha, claudicación o bamboleo, que es lo que se llama el signo de Trendelenburg, que yo le digo al paciente que levante el pie y la cadera en vez de subir, baja, ¿verdad? Ese es el signo del Trendelenburg. A la palpación hay que buscar la bursa, la trocantérica y la isquiotibial. Bueno, los movimientos de la cadera, ¿cuáles son? Flexión con la rodilla flexionada, hiperextensión con la rodilla extendida. Bueno, silencio porque acabo. Flexión con la rodilla extendida, abducción, abducción, aducción, rotación de 45 grados y rotación interna. Movimiento de la rodilla. Ahora, la rodilla. ¿Qué es importante en la rodilla? Preguntarle al paciente cómo ha sido su actividad al subir escaleras, si ha tenido falla de la rodilla. No sé si alguna vez lo han escuchado, que hay personas que dicen que la rodilla se les sale, ¿verdad? O si hay bloqueo, que le quede la rodilla en extensión y no la pueda flexionar. Y al examen físico es importante ver si hay aumento del volumen, si hay atrofia del cuádriceps, si hay genoval o si hay genovalgo. A la palpación si hay derrame articular, si hay puntos dolorosos como en la pata de ganso, en el tracto iliotibial, en las interlíneas articulares y en el polo inferior de la rótula. Entonces hay un poquito de la anatomía de la rodilla. La rodilla en ortopedia es muy llamativa porque hay mucho trastorno, muchas personas enfermas de la rodilla. Entonces, algunos de los ligamentos que debemos de explorar es el ligamento cruzado anterior y el cruzado posterior, los meniscos laterales, el menisco interno, el menisco medial, el ligamento fibular
y el ligamento tibial. La patela articular y la carilla de la patela. Bien. Algunos lugares donde usualmente se localizan ciertas patologías, tenemos la persona que nos aparece con una tumoración blanda en la región posterior de la rodilla y puede corresponder a un... Este maletín que se lo pongo acá, de almohada. Bueno, artrosis tibiofemoral, bursitis patelar y tendinitis patelar. Bien. Profe, ¿qué es la patela? La patela es una superficie articular que es la rótula. La patela que viene en lo que es la pata del ganso, que es donde se unen los 4 grandes músculos de la pierna, forman la pata de ganso y ahí va insertada la rótula o la patela. Bien. Bueno, ahora en rodilla. ¿Qué exploramos en rodilla? Buscar si hay derrame articular. ¿Cómo buscamos si hay derrame? Con el signo del témpano y con el signo de la ola. Con el signo del témpano tratamos de hacer reflexión, ¿verdad?, sobre la rótula, y si hay rebote, probablemente hay un derrame articular. Y el signo de la ola sería algo así parecido al de la onda cítica, pero en la articulación, en el cual con el dorso de la mano se comprime el fondo del saco y se observa si hay un abombamiento contra la pierna. Bueno, ¿qué es importante aquí? Evaluar los movimientos normales de flexión, de extensión, la estabilidad articular, que la evaluamos con el signo del bostezo, con el signo del cajón, eso lo vemos entre los amigos, el signo del Lachman y el signo del pivot. Evaluamos el daño articular, ya hay signo de McMurray, signo de Adler y signo de estabilidad femoropatelar, como el cepillo Solen y la maniobra de flexión. Bueno, ustedes les quedó sonando el cajón, ¿cómo son cajoneros aquí? Bien. Signo del bostezo. Indica daño de alguno de los ligamentos colaterales. Se busca poniendo una mano apoyada a un lado de la rodilla y con la otra mano en el lado contrario del tobillo. ¿Entienden eso? Doctor, venga acá, siéntese aquí ya. Simplemente, gente, una mano aquí lateral y la otra en el tobillo y le hago así para ver si tiene daño de alguno de los contralaterales. Sencillamente pongo mi mano aquí y con este trato de empujarle así. ¿Ah? Porque el nombre. Signo del cajón indica ruptura de los ligamentos cruzados. Lo que se hace es, la pierna debe estar angulada en 90 grados y el pie apoyado sobre la camilla. Se toma la superficie, la pierna por debajo de la rodilla con las dos manos y se trata como de desplazar. Venga, doctor Yankee. Trata uno como de desplazar. Acuérdense que la pierna 90 grados y esto está sobre la camilla. O sea, está doblado sobre la camilla. Yo lo que hago, mis dos manos aquí, trato de hacia adelante y hacia atrás, viendo los movimientos de la rodilla. Hacia adelante y hacia atrás. La rodilla 90 grados sobre, échate un poquito, sobre ahí. Miren, está así el paciente. Pongo mis manos atrás. Oye, pero hagan el esfuerzo. Para borrar. Lo voy a dejar ahí en YouTube y yo te mando el link. Uy, no llega nunca. Montar en el correo del grupo. Gracias, en YouTube yo monto el link si lo quieren. Bueno, signo de Apple, paciente de cúbito crono, flexión de rodilla 90 grados,
rotando la pierna a externo e interno, ejerciendo simultáneamente compresión axial contra la rodilla desde la pierna del pie. Fácil, paciente boca abajo, ¿verdad? Le cojo la rodilla, le cojo el pie y se lo trato de rotar, haciendo compresión axial, o sea, hacia el esqueleto, se lo empujo y lo trato de mover. Eso no se lo vamos a hacer aquí abajo. Bueno. El tobillo, igual a la inspección, ver si hay presencia de pie plano, ¿verdad? Que no hay arco plantar. Si hay pie cao, que es exageración del arco plantar. Si hay alus valgus, que es desviación del arterio mayor, el cual se aleja de la línea media, que es el llamado juanete. Ese es el nombre científico del juanete. Alus valgus. Alus valgus. Dedos en martillo por hiperextensión de las metatarsofalángicas y la hiperkeratosis, que son las callosidades. Bien. Algunos lugares importantes para palpar en el tobillo: el maleolo interno y externo, o sea, la pelotica de aquel lado y la de este, del tobillo, el ligamento postero anterior, la base del quinto metatarsiano, el tendón de Aquiles, tibial posterior y peroneo, la fascia plantar y las cabezas de los metatarsianos. Hay que estudiar un poquito de anatomía.